Hola a todos, mi nombre es Eduardo Vargas y a continuación presentaré el desarrollo de la actividad número uno, estrategia en la cadena de suministro, correspondiente a la cátedra de gerencia logística en la cadena de abastecimiento. Bien, para poder hablar entonces de la estrategia de la cadena de suministro, es importante entender que esta trabaja en función de la estrategia competitiva de la organización o de la empresa. Y la estrategia competitiva, pues, a su vez, está en función de los clientes. ¿Por qué? Pues porque la organización debe entender muy bien cuál es el comportamiento del cliente frente a sus gustos, frente a la segmentación, frente a sus preferencias. Entonces, prácticamente que la organización o la empresa, determinando cuál es ese comportamiento que tienen los clientes hacia un determinado producto, pues establece cuál es la estrategia competitiva. Entendiendo la estrategia competitiva, entonces, podemos hablar de lo que es la estrategia de la cadena de suministro. ¿Por qué? Pues porque la estrategia de la cadena de suministro debe tener la plena capacidad de responder frente a la estrategia competitiva de la empresa, que puede darse entonces de forma eficiente o o de forma que pueda dar capacidad de respuesta. Bueno, ¿cuál es la diferencia de los dos? Entonces, si hablamos de una cadena de suministros eficiente, pues está básicamente dirigida a que reduce costos, ¿bien? Pero puede que no tenga la respuesta inmediata al producto que está buscando el cliente. Prácticamente que podemos decir es que el cliente pues acá hace una solicitud, una petición muy a lo que se ajusta y a lo que él quiere, pero no, como no puedo responder de forma inmediata a ese gusto, sino que lo tengo que construir, lo tengo que preparar, producir, pues entonces debe esperar algo de tiempo. Cuando ya hablamos entonces de una cadena de suministros con capacidad de respuesta, significa que tenemos entonces inmediatamente disponible el producto que pues está solicitando el cliente. Bueno, cuando se logra una perfecta alineación entre la estrategia competitiva y la estrategia de la cadena de suministros, hablamos entonces que se halla o se da lo que es el ajuste estratégico. Y para poder entonces determinar y hallar ese ajuste estratégico hay que tener en cuenta tres situaciones o tres escenarios. El primero es entender el cliente y la incertidumbre de la cadena. ¿Y eso qué quiere decir? Pues entender el cliente, entender sus gustos, entender la segmentación del mercado, sus preferencias, y que con base a eso entonces yo tenga muy claro cuál puede ser eh, el equilibrio entre oferta y demanda. Entender las capacidades de la cadena de suministros, que yo pueda tener la capacidad para responder frente precisamente a esa demanda y por lo tanto lograr ese ajuste estratégico que lo que me va a llevar a que la organización estructure muy bien, ¿sí?, esa alineación entre la estrategia competitiva y la estrategia de la cadena de suministros. Es importante entender que para hallar este equilibrio o esta alineación hay que atender a 6 directrices que pueden establecer o que pueden dar, digámoslo, de esta forma, un equilibrio. Entonces, hay 3 directrices logísticas en donde corresponde una a lo que es las instalaciones, ¿sí? Entonces, dónde se encuentran ubicadas y pues cuál es la estrategia que yo puedo tener frente a, de pronto a puntos de venta y el consumidor directo. El inventario, que pues debe cumplir o tener una capacidad de respuesta inmediata, y el transporte, pues porque tengo que poder responder y llevar esta respuesta hacia mis clientes. Las directrices interfuncionales corresponden entonces a una que es muy importante, que es la información, y es que basado en la información yo puedo entender o puedo determinar precisamente cuál es el comportamiento que tiene de un determinado producto. Está el aprovisionamiento,
Entonces aquí en el aprovisionamiento pues hay una parte muy importante que es entender si yo lo voy a realizar de forma directa o lo voy a realizar a través de unos proveedores y que pues debo estar muy alineado con ellos, bien sea si ellos son los que me van a proveer la materia prima para yo producir o bien sea si ellos hacen parte de esa cadena de abastecimiento en donde en algún punto voy a valerme de ellos, sea para complementar la producción o sea para distribuir, ¿sí? Entonces ahí estaría el aprovisionamiento. Y por último, entonces, lo que es el precio. Y el precio pues se va a establecer bien puntual y exacto en función de el comportamiento de oferta y demanda. Entonces la fijación del precio se dará pues según la acogida que pueda tener el producto, pero pues también los costos que me puedan a mí determinar mmm, todo lo que fue la cadena de suministro. Bueno, por último quiero plantear esto sobre una empresa en la que trabajé hace algunos años, es DirecTV Colombia, y lo he podido pues establecer o conectar muy bien porque pues DirecTV establece su estrategia competitiva en función de los gustos del cliente, o sea, cuál es el contenido que le gusta ver, hacia dónde está inclinado, que si de pronto tenemos un segmento de mercado hacia los deportes, pero también hacia los documentales, entonces pues él tiene muy definido lo que es la estrategia competitiva. Y pues precisamente en función de la demanda que ya tienen definida por estadística, información, datos, pues entonces maneja un inventario que pueda tener respuesta precisamente a esa demanda, es decir, la estrategia de la cadena de suministros. Es una estrategia de suministros con capacidad de respuesta porque así como los clientes demandan el producto y demandan la instalación, tiene la capacidad inmediata para poder responder a través entonces de de un outsourcing, ¿sí? Porque no las compañías instaladoras son un aprovisionamiento que tienen de forma tercerizada para poder generar entonces toda todo el servicio de instalación y poder activar entonces el servicio para los clientes. Entonces, pues esta sería la estrategia en la cadena de suministros en función de la estrategia competitiva y en función de las directrices que, como lo mencioné, pues son logísticas y también interfuncionales. Gracias y hasta una próxima ocasión.